Soy la protagonista de mi propia novela. Soy profesora de un colegio infantil, es muy costoso, por lo que quienes estudian allí son niños de familias adineradas. Y diferente a lo que pudiera uno creer, los padres son personas amables, educadas, tratan a todo el personal con respeto y son muy agradecidos con quienes cuidamos a sus hijos. Nunca he escuchado de ningún inconveniente con ningún padre. En el colegio hacemos las cosas bien, somos responsables y manejamos bien todas las situaciones. Y los padres son personas de bien, así que todo fluía muy bien siempre. Mi mamá tiene una amiga. Es una señora casada con un hombre muy trabajador y serio, que tienen una niña especial y un niño pequeño. Yo no soy amiga de esa familia, pero sé quiénes son. Los saludo donde los veo y ellos me responden el saludo. Yo no los tenía muy presentes y no sabía muy bien qué clase de personas eran. No hacían parte de mi círculo hasta que un día, mientras esa señora estaba visitando a mi mamá, salió el tema de conversación de que le estaban buscando una escuela a su niño pequeño. Y a mi madre se le ocurrió la brillante idea de recomendarle el colegio en el que yo trabajo, pues sabía muy bien que yo estaba muy contenta allí, que tratábamos muy bien a los niños y que era un muy buen lugar. Yo no tenía ni idea de lo que estaba por suceder, así que cuando me llamaron y me preguntaron información sobre el colegio, les dije que sí, que era un buen lugar, que su niño estaría salvo y seguro, solo que era costoso. Ella dijo que la plata no era problema para ellos, y de hecho lo hizo poniéndose a la defensiva. Yo no le di importancia y le dije que podía ir al colegio y allí le daban toda la información. Pues dicho y hecho que la señora fue al día siguiente y matriculó a su hijo pequeño allí, con tan buena suerte para mí que no quedó en mi grupo. Desde el primer día el niño fue un problema completo. Y sé que me veo mal como docente al usar esas palabras, pero en este caso sí aplica. El niño fue todo un inconveniente. Y es que es un niño de 6 años que no hace sino llorar por todo, hace pataleta, berrinche, solamente porque el resto de personas a su alrededor no hacen lo que a él le da la gana. No es algo normal. O por lo menos no para mí, que estoy acostumbrada a lidiar con niños que sí están bien educados. El niño era insoportable. Quería quitarle sus cosas a los demás niños, y como ellos no se lo permitían, entonces lloraba. Quería salirse del salón de clases, y como las profesoras no se lo permitían, entonces hacía pataleta. Quería hacer actividades diferentes a las que el resto del grupo hacía en ese momento, y si le decían que no, entonces hacía berrinches. Yo solo escuchaba las quejas de mis compañeras y les decía que de pronto era mientras se adaptaba. Me daba mucha vergüenza que se enteraran que yo conocía a la familia de ese niño. Y ya sé que pueden estar pensando que somos malas profesoras porque no sabemos lidiar con niños, pero realmente ese pequeño era insoportable. Finalizando la primera semana, otro niño lo mordió. Y eso nunca había sucedido en la escuela, menos con ese niño, pues era un ángel, lo conocíamos desde que tenía 3 años y nunca había dado problemas, mucho menos había mordido jamás a otro. Pues la señora en cuestión llegó al día siguiente a armar el señor escándalo porque le habían mordido a su hijo. Por fortuna la directora estaba muy enterada de todo y había llamado también a la mamá del niño bueno para que hablaran todos del tema. Y yo me enteré de todo el chismecito. Resulta que el niño nuevo desde el primer día había estado molestando al niño bueno. Él le ponía todos los días la queja a la profe y al llegar a casa le contaba también a su mamá. Hasta que después de varios días de lo mismo, la mamá buena le dijo al niño bueno que tenía que defenderse, porque si la profe no podía ponerle un alto al niño nuevo, entonces él mismo tenía que defenderse. Y por eso fue que mordió al niño insoportable, en respuesta a que desde el primer día que llegó lo había molestado sin parar. La directora estaba de parte de la mamá buena, y la señora nueva se encrespó terrible. Ella estaba ofendidísima porque le habían mordido a su niño y no le importaba que su hijo había estado molestando al otro durante toda la semana. La directora estaba avergonzadísima con la mamá buena, especialmente porque la señora nueva estaba haciendo el escándalo de la vida. Pero finalmente ella tuvo que decirle a la amiga de mi mamá que se calmara, pues ese era un lugar decente y no había necesidad de hacer ese tipo de escándalos. La mamá buena le dijo a la directora y a la señora que lamentaba mucho lo sucedido, pero en vista de que habían empezado a recibir a los hijos de cualquiera en el colegio, pues ya su hijo bueno tenía la instrucción de defenderse, porque si por las buenas no se puede hacer valer sus derechos, entonces lo hará por las malas. Eso terminó de encolerizar a la vieja ridícula, porque al parecer nadie nunca la había puesto en su lugar, y en el colegio la directora y la otra mamá le pusieron su tate quieto. La situación no mejoró. El niño realmente era imposible, golpeaba hasta a las profesoras, no hacía caso, era un estrés, según lo que las profesoras me contaban. La señora mamá iba casi a diario a formar discusiones, y yo estaba muy estresada porque no sabía en qué momento me iba a ver y me iba a reclamar algo a mí. Hasta que mi mayor temor se hizo realidad. Un día llegó y me la encontré justo en la entrada y me gritó: a mala hora me recomendó esta porquería de colegio en donde no hacen sino lastimar a mi hijo.
Yo me hice la que no la vi, la que no era conmigo, pero la vieja loca me persiguió y me tomó del brazo y me siguió reclamando. Yo la empujé y le dije que no me tocara o le diría al vigilante que la sacara. Pero la vieja corriente esa seguía manoteando y gritándome cosas, hasta que finalmente llegó el vigilante y efectivamente la sacó del colegio. Yo me puse a llorar y la directora me llamó a su oficina. Me ofreció una disculpa y me dijo que no me preocupara, pues ya iban a expulsar al niño y a prohibirle el ingreso a la señora. Yo le conté que era amiga de mi mamá y que por mi culpa había llegado al colegio. Pero la directora fue muy amable y comprensiva, no me reprochó nada, todo lo contrario, me hizo sentir muy tranquila. Al día siguiente fue a la escuela el papá del niño para recibir los documentos de la expulsión de su hijo. Me llamaron a la oficina de la directora y cuando llegué ahí estaba ella con el señor, o sea, la señora loca y su esposo. Me puse muy nerviosa porque no sabía qué querían. La directora me pidió que me sentara pues el señor tenía algo por decirme. Yo estaba súper nerviosa. No sabía con qué iba a salir ahora, pues el viejo loco ese, porque así lo veía yo. Sin embargo, el señor solo quería disculparse por todo el inconveniente. Fue muy amable, me pidió perdón por el comportamiento de su esposa y yo le dije que no se preocupara por nada. La verdad es que nunca había visto un hombre tan maduro y tan mayor disculparse de esa manera. Y me hizo sentir muchas cosas al ver que alguien tan fuerte podía ser así de sensible. Escuchar sus palabras mientras me miraba a los ojos me hizo sentir cosquillas en el estómago. Me quedé pensando en él todo el día y al día siguiente y toda esa semana. No me lo sacaba de la cabeza, no podía entender qué hacía un hombre así con una vieja tan loca. Y justo cuando más pensaba en él recibí un mensaje de un desconocido. Me preguntaba cómo había amanecido y cómo me sentía. Y a que no adivinan quién era el que me estaba escribiendo a mi celular. Efectivamente era él. Y yo sentí una alegría enorme en mi pecho porque lo había manifestado y se me hizo realidad. Que quede muy claro que desde que respondí ese mensaje sabía muy bien todo lo que iba a suceder y tenía perfectamente claro en todo lo que me iba a meter. Así que yo misma me busqué todos los problemas en los que me metí. Nada de lo que hice fue hecho con inocencia. Para resumir la historia, empecé a salir con él. Nos hicimos amantes bandidos y me enamoré de él. Me enamoré loca y perdidamente de él. Todo era fantasía, ilusión y un amor prohibido. Yo estaba viviendo mi sueño romántico. La adrenalina de salir juntos y hablar a diario escondiéndonos de su esposa me hacía sentir viva. Yo entendí muchas cosas de él. Nuestra relación se fortaleció porque yo lo escuchaba, cosa que su esposa no hacía. La vieja era una víbora. Ay, sí, seguramente usted era una mansa paloma, mija. More, compórtate. Poco y nada me importaba ya que nos descubrieran. Yo amaba a ese hombre y estar con él era para mí más importante que cualquier otra cosa en mi vida, más que mi familia, más que mi trabajo, incluso más que mi novio. Porque no les conté al comienzo ese pequeño detalle, pero a la par que andaba con un hombre casado, tenía un novio de mi edad que casualmente también trabajaba en la misma escuela. La novela de mi vida era emocionante y yo era la protagonista y el centro de toda esa atención. Eso me encantaba. Con lo que sinceramente no contaba era con que un día y fruto del amor prohibido que vivía con mi amado, mi periodo se atrasó 3 semanas, cosa que no había sucedido nunca. Pasaron 3 semanas y mi periodo no llegaba. Yo estaba ilusionada y contenta porque creía que si me embarazaba de él, entonces habría una posibilidad de que dejara a su esposa y a sus hijos por mí. Ya estaba preparada para darle la buena noticia a mi amado, pero para mi mala suerte se trató de una falsa alarma. En esos días, mi amado me dijo que no le gustaba que yo también andara con mi novio y me pidió que terminara con él. Y yo lo hice porque lo amo con locura. Sé que le rompí el corazón, especialmente porque no se lo esperaba. Simplemente de un día para otro le dije que necesitaba tiempo para pensar las cosas porque sentía que no íbamos hacia el mismo lugar. Ya iba a ser 1 año de que yo era la amante del hombre casado y un día le insinué que dejara a su esposa para estar conmigo. Él fue muy claro al decirme que no lo iba a hacer. Aunque no la amaba y estaba con ella solo por los niños, él no iba a someter a su hijo pequeño y a su hija especial a ese trauma de ver a su padre dejar a su madre por una mujer más joven, pues para él sus hijos eran lo más importante. Eso reforzó en mi mente la idea de que embarazarme sería la solución a mis problemas y me empeñé encarnizadamente a que se me hiciera el milagrito. Nuestra relación era secreta y durante todo ese año yo había estado de acuerdo. Pero llegó el punto en que ya no era suficiente. Y sumado a eso, mi exnovio joven había reaccionado muy maduramente. Me ofreció su amistad sincera. Y noté que él sí se preocupaba sinceramente por mí. Él sí me ofrecía todo su ser incondicionalmente y me amaba sin restricciones.
mientras que el otro no estaba dispuesto a entregarse totalmente a mí, pues siempre tendría su corazón dividido entre su familia y yo. Las atenciones y el interés de mi exnovio me hicieron recordar que yo había estado enamorada de él. La manera en que me trataba me hizo dudar de lo que sentía por el hombre casado, y un día quise dejar de buscarlo. Ya no le escribía en el horario en que podíamos hablar, sino que esperaba que él me buscara, y siendo ese el caso, pasaban días sin que él tomara la iniciativa. Entendí que yo no significaba nada para él, y le terminé. Le dije que no quería ser el segundo plato de su mesa. Él me confirmó que no tenía ningún interés en nuestra relación, porque lo único que me respondió fue que me entendía y que no había problema. Esa noche lloré por todo el tiempo perdido, pero agradecí la experiencia, aprendí mucho a su lado y lo más importante es que no me quedé con las ganas de nada. Me tomé una semana para procesarlo todo, para calmar mi mente y respirar. Cuando tuve más claro todo, hablé con mi exnovio y le conté todo. Le dije que durante el último año había estado andando con un hombre casado. Le confesé que estaba con ambos a la vez porque quería experimentar y vivir la vida de adrenalina y emoción de ese tipo de relaciones. Le dije además que sabía muy bien todo lo que estaba haciendo y que ahora estaba feliz porque justamente todo eso que había vivido me había servido para darme cuenta de que realmente lo amaba era él y quería estar con él. Fue una conversación larga e incómoda, pero yo me sentí contenta porque por fin pude dejar de vivir en secreto y a escondidas y hablar abiertamente con alguien sobre todo lo que había hecho. Él me interrumpió porque ya sabía más o menos para dónde iba la cosa y me dijo que por favor me detuviera, que si aún me quedaba algo de respeto por él no le fuera a pedir que volviéramos después de todo lo que le acababa de contar. Y ahí entendí que definitivamente él tampoco valía la pena, porque ¿qué clase de hombre no agradece la honestidad, la sinceridad, la transparencia y la verdad? En veces de verdad que son los hombres que apagan tu brillo. En serio que no entiendo a los hombres. Mientras andaba con ambos, él era feliz porque le mentía. Y ahora que le hablaba con la verdad, ya entonces no quería estar conmigo. Por supuesto que me tomó por sorpresa eso que me dijo. Y también lo que seguía diciéndome. Que él no quería estar con una mujer capaz de hacer eso, de meterse con un hombre casado y mantener el engaño por un año. Que no podría confiar jamás en mí. Y no valía ninguna pena intentarlo de nuevo conmigo. Que había caído muy bajo y que no quería volver a verme en la vida. Yo estaba desconcertada. Fue muy injusto al decirme todo eso porque claramente él ahí no era la víctima. La víctima era yo, que me iba a quedar totalmente sola por ponerme a decir la verdad. Cierto, sí. Una víctima completa la chica. Pero ni modo, la vida sigue y eso no fue lo peor de todo. Pues fruto de tanto intentarlo con el hombre casado, ahora ya por fin sí se había hecho el milagrito y yo estaba embarazada de él. A mala hora me puse digna. Tuve que hacer lo que cualquiera hubiera hecho en mi situación. Ir a hablar con él y contarle la verdad. No se lo tomó para nada bien, se enfureció, se enojó y hasta me gritó. Y de nuevo tuve que hacer lo que cualquier mujer hubiera hecho en mi situación. Le dije que si así había reaccionado él, que se imaginara cómo iba a reaccionar la bruja de la esposa cuando se enterara. Y en ese momento sintió el verdadero terror. Ahí sí me dijo que habláramos, que no hiciera nada imprudente, que teníamos que calmarnos y pensar bien las cosas para no cometer más errores. Yo le dije que lo pensara muy bien, pues ya que yo también estaba esperando un hijo suyo y para él era tan importante la familia y los hijos, pues quería mi lugar. Con lo que no contaba es con la respuesta que me dio. Me dijo que no me arriesgara a tener un hijo de él, que mirara a su hija la mayor. Como tenía una condición especial, el mío también podía salir así. Y era muy difícil lidiar con un niño en esas condiciones. Que me imaginara el resto de mi vida yendo a citas médicas, dedicándole todo mi tiempo para que igualmente no pudiera tener una vida normal. Me explicó que por eso su esposa era así, que estaba amargada y sin esperanzas de tanto lidiar con su hija mayor, y me preguntó si yo quería terminar así como su esposa. Para empeorar la situación, totalmente sola era como iba a quedar, porque pasara lo que pasara, él no iba a dejar a su familia. No había más que hablar. Yo no estuve dispuesta a ser una madre soltera en esas circunstancias. Terminé mi relación con el hombre casado, mi ex se fue del colegio y ya no lo volví a ver. La vieja loca sigue siendo amiga de mi mamá y no sospecha nada. Han pasado ya 3 años de todo eso. He estado sola todo ese tiempo, madurando, creciendo, aprendiendo a vivir y a amarme a mí misma, entendiendo que mi valor no depende de un hombre, sino de lo que soy. Por eso soy la protagonista de mi propia novela.